Juan Jesús Vallejo, periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Hace 2000 años los antiguos habitantes de la costa del Perú fueron capaces de dibujar un desierto entero. La cultura nazca nos dejó geoglifos que son gigantescos, arañas, pelícanos y otros animales que están hechos para ser vistos desde las estrellas, diseñados y plasmados sobre la arena con una tecnología que se nos antoja imposible. Para algunos, el recuerdo de visitas de otros mundos. Pero si quieren saber sobre esto y mucho más, no se pierdan el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Las líneas de Nazca y otros prodigios. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. Hace 2000 años, nadie sabe por qué, un pueblo entero realizó una proeza sin par en la historia. Hombres que apenas iban con taparrabos fueron capaces de dibujar un desierto entero. Ojo, que al dibujar ese desierto, cuando uno pasa a ras de suelo, no ve nada, simplemente algunos senderos que se pierden en el horizonte. Pero si uno coge una avioneta o un helicóptero, se obra el milagro. Arañas, ballenas, monos, infinidad de líneas, incluso diagramas extraños dibujados en la pampa colorada. Hace ya 2000 años que comenzó la construcción de las líneas, de las figuras de Nazca. Y fue gracias a una matemática alemana, Maria Reiche, que volvieron otra vez a tener el esplendor que tuvieron hace ya milenios. Uno de los mayores enigmas del planeta, porque esos animales dibujados en la pampa colorada no sabemos qué significan. No tenemos tampoco idea de para qué son esas enormes líneas, algunas de ellas de muchos kilómetros. Un mensaje eterno, inmortal, que nos dejaron los habitantes del antiguo desierto del Perú y que hoy nos sigue sorprendiendo. He tenido la suerte de volar las líneas de Nazca varias veces y os aseguro que es fascinante. Es fascinante sobre todo si puedes hacerlo al amanecer o al atardecer y te puedes alejar de las líneas que son las convencionales, las que se ven fácil en cualquier reportaje de televisión. Cuando te alejas a la hora del amanecer o del atardecer por la incidencia del sol, pueden aparecer nuevas figuras. El misterio de los antiguos habitantes de Nazca que sigue a día de hoy vivo. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y como aquí somos una gran familia, la familia del misterio, ya hay un numeral en Twitter para que todos podáis poner ahí vuestras opiniones, preguntas y comentarios. Y ese numeral es Misterio Caracol. Repito, el numeral es Misterio Caracol. Hoy para tratar un tema fascinante, las líneas de Nazca y otros enigmas del altiplano andino, como es por ejemplo Tiahuanaco y Pumapunku. Para toda la gente que os guste el periodismo de misterio, que sepáis que hay un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Repito, el canal de YouTube se llama Oculto tras la sombra. Todos los jueves tenéis podcast y todos los lunes tenéis vídeos. Mucha gente me está preguntando por el viaje a Egipto que estoy organizando para el mes de octubre, un viaje de autor de 10 días. Tenéis toda la información en un tweet fijado en mi Twitter y en Facebook también tengo fijado un post, así que ahí en mis redes sociales tenéis toda la información para ese viaje
a Egipto, al país de los faraones, en el mes de octubre. Y ya sin más dilación arrancamos por este paseo a través de la Pampa Colorada y de sus enigmas. Alejandro Bernal, amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para nuestro invitado de excepción de esta noche, el maestro Néstor Armando Alzate, y para todos los oyentes de Caracol Radio que en este momento se suman a la señal de la emisora, nos escuchen en directo. También un abrazo enorme para todas las personas que disfrutan de este contenido a través del podcast que se está publicando todas las semanas a través del canal de YouTube de Caracol Radio. En esta oportunidad, Juan G., un tema repleto de historia, de misterio y de cultura, dos de los grandes portentos que encontramos aquí en nuestro continente y que vamos a estar desarrollando un dossier muy apasionante en las próximas horas. Si yo te pregunto, Alejandro, por las líneas de Nazca, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Wow, me imagino a la araña, esa enorme. Creo que ha sido una de las imágenes que más me impactó cuando las conocí de niño. Bueno, lo vi por televisión, pero vi un documental precisamente sobre estos temas, y cuando vi esa imagen de ese animal tan imponente, aparte de eso, pues le tengo fobia a estas criaturas, pero cuando vi esto dibujado en el desierto con esta simetría, porque es que tienen bastante simetría estas figuras, quedé muy impactado. Y siempre me pregunté, ¿quién emplearía tanto esfuerzo en realizar algo de este tamaño en un entorno, en un contexto como un desierto, con las complejidades que esto conlleva? Siempre me llamó mucho la atención eso, Juan. Y además, un mensaje que no hemos sabido descifrar 2000 años más tarde. ¿Qué significa esa araña dentro de ese contexto de las líneas? ¿O qué significan dos manos que hay? A una de ellas le falta un dedo. ¿Qué significan? No tenemos absolutamente ni idea. Mil hipótesis y conjeturas, pero certezas absolutamente ninguna. Y el que sabe un montón de las líneas de Nazca, de Tiahuanaco y de otra serie de enigmas que hay aquí en Sudamérica es el señor Néstor Armando Alzate, que nos está escuchando ahora mismo ya desde la ciudad de Medellín. Néstor, además, que tiene un canal de YouTube súper recomendado que se llama Néstor Armando Alzate y Lógico. Néstor, feliz noche, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Buenas noches para ti, Juan, para Alejo, para todos los oyentes. Para mí, como siempre, este es un privilegio y un honor que ustedes me inviten para compartir, más allá de un programa, una tertulia deliciosa, hablando de los temas que nos apasionan. Y uno de los que, por razones obvias, es de los más fascinantes y misteriosos es el desierto de Nazca, porque lo primero que uno se tiene que preguntar cuando habla de Nazca es ¿para qué carajos hicieron eso? Acabaste de decir una palabra bellísima, Juan, cuando dijiste un tapete pintado en la tierra, una pintura en la tierra. Sí. Fue lo que dijiste más o menos. Y uno se pregunta, ¿y eso para qué carajos? Erich von Däniken, con su temeridad que me encanta, me encanta. Por lo menos tiene el atrevimiento de exponer cosas que los ortodoxos no lo pueden hacer. Y ahí es donde yo digo, hasta cierto punto, que lo mejor que tiene la ignorancia es que es atrevida. Que uno puede atreverse a exponer sin consecuencias. Y entonces, lo que él dice que es un aeródromo, yo no lo siento como aeródromo. Dice, ¿sabes qué pienso yo más bien? Que Nazca es un libro. Yo pienso que Nazca es un libro que no puedes leer a ras de tierra. Porque ahorita que hablabas de las manos a la que le falta un dedo, de la famosa araña, del colibrí, del mono con esa cola larguísima, de esas líneas que se entrecruzan aparentemente sin sentido. Y sobre todo pensarlo en un sitio en el que, en contraste, por ejemplo, con las pirámides de Egipto, lo único que hicieron fue mover tierra. Sí. Mover tierra y abrir surcos y apilarlos en filita para poder crear la figura. Y decir uno, ¿cómo lo hicieron? Sabiendo que la tierra es tan supremamente deleznable que una lluvia torrencial acaba con todo. Es decir, ¿cómo supieron ellos que era el sitio para hacerlo en donde la lluvia jamás se iba a tirar en la batique cuadros?
cómo lo hicieron, o qué pensaron, o qué estudio hicieron para determinar el régimen de lluvias, de vientos, de otras variables que necesariamente ahí tienen que ser respetadas y contempladas, porque si no, es como construir un palacio de hielo que comienza a calentar y se te derritió. Aquí si te cae un aguacero relativamente fuerte, acaba con todo, con más de 2000 años de historia. Y uno dice, ¿cómo hicieron ellos para determinar que ese era el sitio y no otro? Y luego escribir ese libro, porque es que hay demasiadas claves, creo yo. Y María Reicher y todos los que estuvieron ahí han aventurado todas las hipótesis y teorías del mundo, incluido Erich von Däniken. Y sabemos lo mismo que al principio, nada. No, nada. Nada. Por eso para mí es fascinante, por eso para mí es un sortilegio, Nazca es un sortilegio para mí. A mí me fascina y te voy a comentar, además, como he tenido la suerte de estar allá, fíjate las cosas que has dicho que me parecen muy, muy importantes. Vamos a empezar por el misterio de la construcción. Efectivamente, en la Pampa Colorada llueve entre 15 y 25 minutos al año, llueve poquísimo. Ahora, esa lluvia, podía haber algún año alguna lluvia torrencial y hubiera acabado con todo. Pero fíjate que solo con llover entre 15 y 25 minutos, los nazcas hicieron pirámides en Cahuachi. Yo he estado en Cahuachi con Giuseppe Orefecci, que es el arqueólogo italiano que está llevando la reconstrucción de Cahuachi. Y yo he estado en la pirámide principal de Cahuachi. Solo con esa lluvia de 15-25 minutos al día no quedaron pirámides ni quedó nada. El adobe se fue todo al carajo. No quedó nada. Toca reconstruir Cahuachi entera porque ni siquiera apenas tiene visitas ni nada porque no ven nada. Ves allí 2 cerritos ahí medio tal, o sea, y te dicen esto es una pirámide y tú dices, pues si usted me lo cuenta, pues me lo tengo que creer que es el arqueólogo porque yo no veo nada. Y eso, con solo esa pequeña lluvia. En cambio las líneas no se fueron, pero con el viento de la Pampa Colorada, porque hay que decir que, bueno, le llaman Pampa Colorada porque es de color rojo, la parte de arriba es de óxido ferroso. Entonces, si uno escarba 15, 20, 30 centímetros, las líneas no tienen más profundidad. Yo he estado en las líneas con un permiso del gobierno peruano. Si escarbas un poquito y apilas a los lados, echas un poquito de agua y apelmazas, así un poquito, pues eso es capaz de quedarse ahí miles de años. Eso sí, el viento las borra. Claro. Por eso, cuando amanece o atardece, si vas en helicóptero, mejor que en avión, yo he tenido la suerte de filmarlas en helicóptero, pues por ejemplo a mí me llevaron a un sitio donde habían aparecido unas nuevas y además eran muy espectaculares porque eran como unas figuras de dioses, juraría que eran 4, para ser exacto, cuando yo estuve allí filmando, juraría que fue en el año 2008. Entonces, es fascinante. Y luego, como los nazcas no escribían, tanto esfuerzo para qué, porque eso no se ve. Yo he estado en las líneas y hasta que no estuve dentro de las líneas no me di cuenta que es que no se ve, pero ni un carajo. Nada, ves una hilita ahí como si fuera un caminito de hormigas. Y se va y luego que inclusive, si tú llegas a pisar una de esas líneas te la tiras. Sí. Te aplastas. Sí. Es más, no puedes entrar con calzado normal a las líneas. Cuando vas con los arqueólogos, ellos te dan unas planchas de corcho, ¿vale? Para que tu peso se reparta y no las puedas pisar. O sea, y te equivocas y tropiezas y pisas alguna, pues que no la rompas, porque solo con pisarlas te la cargas, efectivamente. Sí, eso lo débiles que son, sí. Y entonces, ahí es donde uno se pregunta, esto no pudo haber sido hecho por los nativos, pues. Dime lo que quieras, pero yo no creo que lo hayan podido hacer los nativos, porque por mucho que conocieran su territorio, de sus características, el régimen de vientos, el régimen de lluvias, de todas maneras ellos no tenían una noción clara de lo que podría sobrevenir o de lo que podría dañar
estas líneas. Lo que me sorprende es que, si bien es cierto, por encima no ves sino esa hilerita de tierra pisonada, y dele por kilómetros y kilómetros y kilómetros, y figuras de como la ballena, creo que de 180 metros, la araña 200 metros, algo así por el estilo. En la parte inferior hay unos acuíferos que tienen unos canales especiales y que, en principio, tengo entendido, en donde confluyen algunas de las figuras, allí hay como un reservorio de agua que era el que utilizaban ellos para sus faenas, sí, los nazcas. Y uno dice, ¿cómo pudieron tener esa capacidad para decir, aquí puede ir agua por debajo? ¿De dónde sale esa agua? Entre otras cosas. Y aquí encima no cae ni una gota. ¿Y cómo esto se mantiene? Pues, para mí, todos esos son misterios que yo no los puedo entender. Pero, Néstor, y además esto es fabuloso, ¿sabes por qué? Porque yo estuve en los acuíferos y están tan bien hechos y tienen 2000 años que yo me metí en uno y estuve bebiendo agua tan tranquilo. A día de hoy. Dime, ¿cómo puedes conciliar una cosa con la otra? Que encima ni una gota, no cae una gota, y por debajo fluyen ríos. Sí, sí, pero de agua cristalina, además, pero cristalina que yo bebí, o sea, y eso me fascinó, y ese agua lo utilizaban luego para sus cultivos, pero esos cultivos no están en la Pampa Colorada, no están en el desierto, porque en el desierto no serían fértiles, es una tierra de muy mala calidad. Entonces es una cosa súper loca, ¿no? Yo investigué mucho allí las líneas de Nazca, cosas que me sorprendieron de la cultura nazca. Yo no sé si ellos fueron los que hicieron las líneas o no. Yo creo que si ellos lo hicieron fue con ayuda de alguien con una tecnología muy superior a la de ellos. Yo creo que ellos fueron los obreros que la hicieron. Exacto. Pero no concibieron la obra. No el ingeniero. No el ingeniero. Sí, porque además yo no creo que ellos tuvieran un sentido tan cosmogónico para escoger precisamente esas figuras, para entrelazar las otras líneas que aparentemente no tienen nada más que geometría. Y no creo que ellos hubieran tenido esa visión cosmogónica para contarle, no sé, a veces yo lo asocio, no sé si estoy muy loco o qué, Juan y Alejo, pero ¿recuerdas cuando en 1975, si no estoy mal, Carl Sagan, en el Voyager, envió un disco de oro con saludos de la Tierra, con imágenes representativas de la Tierra, con sonidos, con música, con un montón de cosas? Es decir, una botella que tiró al océano cósmico, como al que tira la botella al océano, a ver quién la recoge en cualquier parte. Este tiró una botella al cosmos, y esa botella sigue vagando en el cosmos. ¿Hasta qué punto Nazca es una botella en el cosmos? Una botella con mensajes en el cosmos. Como para decirle, supongamos que no haya sido un aeródromo. Yo no soy partidario de esa teoría de Erich von Däniken, por lo que dijiste, si te ponen unos corchos para poder compensar el peso, dime una nave que aterrice allí, el estropicio que haría. Acuérdate, un camión que hace como 10 años atravesó las líneas, no se dio cuenta y atravesó esas líneas, o no sé qué fue lo que pasó, y eso se armó un escándalo en el mundo arqueológico que yo creo que ese señor, yo creo que debe estar todavía escondido, o por lo menos pidió asilo en Marte, o no sé. No, en Perú mal, sí, en Perú mal. Sí, y entonces, con esto lo que quiero decir es que yo no creo que haya sido para soportar una nave, que pudo haber sido un BOR, pues una ayuda de navegación, probablemente, pero para mí es una botella en el cosmos, que quien venga de arriba pueda leer, ve, aquí tenían arañas, aquí tenían este ser tan extraño, aquí hay este otro con una cola larguísima, aquí, cierto, varias manos faltándoles dedos. Yo pienso que es una lectura, pero una lectura no para nosotros, sino para civilizaciones extraterrestres que hayan podido venir, que tienen además como punto de referencia, como faro, el candelabro de Pisco, que lo puedes ver en la distancia, el de Paracas, que lo puedes ver en la distancia,
Y puede ser aparte de que es un tridente, pues, y que se supone que es un faro, puede ser una ayuda de navegación que esté indicando alguna dirección extraña. Yo no le encuentro otro sentido, no le encuentro otro sentido, y no lo puedo entender. Para mí es lo más mágico que he podido informarme sobre eso. Bueno, pues yo te quiero decir varias cosas que yo creo que te van a sorprender. Lo primero, estoy totalmente de acuerdo contigo en una cosa. Para mí no es un aeródromo, en el sentido de, si alguien viene de otra galaxia, no necesito que creo que le pongas una baliza para que aterrice. Entonces, genial la teoría de Eric von Däniken, me encanta. Ahora, sobre lo que estabas diciendo, que es un mensaje cósmico. La gente que va a Nazca, por desgracia, muchos ya ni siquiera llegas a la ciudad de Nazca a dormir. Bueno, Nazca no es una ciudad que tenga tampoco 1000 cosas que ver, ni mucho menos, ¿vale? Normalmente la gente sale desde Ica, vuelas y te vuelves y ya. Yo sí he estado en Nazca muchos días, estuve como una semana entera. Y esos extraterrestres o esos dioses antiguos es que no están dibujados en Nazca, están dibujados en Chichictara, que está muy pocos kilómetros al sur de las líneas de Nazca, y esos no están dibujados en la arena, están dibujados en piedra. Y le digo a todo el mundo que ponga en Google petroglifos Chichictara y vais a ver los antiguos dioses de la cultura nazca. Los viracochas. Efectivamente. Con unos aspectos fascinantes, increíbles, como seres de otro mundo. Con escafandras incluidas. Sí, eso está en Chichictara. Y yo he estado en Chichictara fotografiándolo, viéndolo. Y es la pieza que le falta al puzzle de Nazca. Los petroglifos de Chichictara. Ahí están esos dioses que venían de las estrellas. ¿Esos son los destinatarios de este mensaje? Para mí sí. Para mí sí. Para mí sí, porque es que lo de Chichictara es una cosa realmente fascinante, pero fascinante. Alejandro Bernal creo que quería comentar algo. Sí, Juanje, escuchándolos a ustedes conversar a Néstor y a Juanje, cuando yo estaba investigando precisamente para este programa, siempre traté de ponerme en el lugar de María Reiche, esta mujer alemana, en el momento de hallar estas líneas, hallarles un sentido, y que al día de hoy reconozcamos Nazca como es gracias a ella, a una mujer que fue tratada como loca, como bruja en su momento, una mujer que se jugó todo por lo que hoy en día es Nazca. Y de la mano de ella, por ejemplo, investigadores como el antropólogo norteamericano Paul Kosok, quien, de acuerdo a algunos investigadores, en el año 1927 fue una de las primeras personas que pudo haber detallado esto en su momento. Otro de los grandes estudiosos de las líneas de Nazca, Alberto Rosell, quien llegó a afirmar que estas figuras podrían haber representado coreografías de danzas de carácter sagrado, siempre un significado bastante místico y muy interesante. Y todo esto se suma a lo que decía Juanje, luego a la representación de estos dioses en estos petroglifos. Yo creo que estamos sin lugar a dudas, Juanje, Néstor y oyentes, ante uno de los más grandes enigmas de nuestro continente. Yo quiero ahí agregar algo, si me permites, Juan. Sí, claro, dale. Cuando estoy en la teoría, o sosteniendo la teoría de que es una botella lanzada al cosmos, una botella cósmica, con un mensaje muy claro, lo refuerzo con la idea de lo que decías al principio, que mirar a Nazca no es lo mismo verla a mediodía que verla por la noche o verla por la mañana. No, como no es lo mismo que verla en enero que verla en el equinoccio de primavera en marzo o en el solsticio de otoño el 21 de septiembre. Es decir, con la inclinación de los rayos del sol, los rayos proyectados y las sombras que se generan a partir de ahí hacen que se vea completamente diferente. Por ejemplo, cuando ahorita hablabas que por las tardes se pueden ver de una manera diferente, yo no recuerdo cuál es, pero hay un rostro que es el rostro de un
un rostro grandísimo que es el de un viejo, que al ser detallado, dependiendo de la época del año y de la inclinación de los rayos del sol, se ven el rostro de un niño, de un joven, de un negro, de un asiático. Es decir, en un solo rostro hay la conjunción de todos los rostros de lo que diríamos, no en términos de raza, porque la única raza que existe es la humana, sino más bien étnicas, ¿cierto? Muestras étnicas. Grupos poblacionales, sí. Exactamente, entonces encuentras que ves otra cosa totalmente diferente. Alguien me afirmaba que Nazca es una aventura tan maravillosa que podría uno ir, y creo que fue el motivo primordial de María Reiche o Reichel, y es que estar tanto tiempo allí, vio tantos Nazcas, tantas Nazcas, que es inimaginable el número y que pueden cambiar, aunque en esencia siguen siendo lo mismo, la proyección que dan es diferente cada vez que la ves. Y cuidado, hay que ver Nazca de noche, con las estrellas, no solo con el sol. Bueno, ahora vamos a hablar de esto. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. No os vayáis que viene un pequeño boletín deportivo, pero ya mismo sigue Noche de Misterio. Ya regresa Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Hoy hablando de uno de los enigmas que más me fascina, uno de los mayores misterios del mundo, las líneas de Nazca, ese mensaje eterno que se dejó dibujado en un desierto y cuyo significado todavía hoy sigue siendo una incógnita. Y estaba antes hablando Néstor y Alejandro de María Reiche, de varios datos. Bueno, la primera vez que se habla de las líneas de Nazca, pero simplemente como si fueran unos senderos en el desierto, fue Pedro Cieza de León en 1551. Hace una referencia a que había unos caminos en el desierto como que le extrañaron. Realmente se hacen famosas a nivel mundial gracias a Paul Kosok, que era un aviador, que es el que las ve desde el cielo en 1939. Había un artículo de 1938 de un arqueólogo que ya empezaba a hablar de ellas, pero no se vieron en su dimensión. Hay que decir un dato que para mí es uno de los mayores misterios de Nazca. Nazca hubiera desaparecido casi en su totalidad si no es por una señora que era María Reiche, una matemática alemana que llegó hasta allá para dar clase, para ser profesora, ser institutriz, y dedicó toda su vida, y esto es muy heavy, a barrer el desierto. Las líneas se ven como se ven porque ella las barrió todo el desierto de Nazca. Vivía en una choza inmunda, yo he estado al lado de las líneas. Le decían la loca de la Pampa porque cuando llegaban los camiones y se querían meter por el arcén para dormir allí o lo que sea, ella los apedreaba. Y por eso recibió palizas, golpes y demás. Amo la historia de esta señora, que es una persona que entregó toda su vida a Nazca, y además las líneas desde el desierto le guiñaron también un ojo a María Reiche, porque a ella le faltaba un dedo en la mano izquierda. Ella se cayó, se le infectó un dedo y hubo que amputárselo. El mono de Nazca tiene dos manos y en una de ellas le falta un dedo. Ella, cuando barrió el mono, dijo: yo estaba predestinada para hacer esto y eso me lo demuestra. Pero es que otra de las figuras icónicas de Nazca es una figura donde aparecen dos manos. Una tiene 5 dedos y la otra 4. Exactamente igual que las dos manos de María Reiche. 2000 años después de que se hicieran las líneas, esta señora era como si hubiera estado predestinada. Le faltaba un dedo, igual que a las figuras más icónicas de la Pampa Colorada. ¿Qué os parece este dato, chicos? Es que es muy loco. Muy loco. Y mientras decías eso,
yo decía, ¿dónde estará María Raíces? Yo la contrato para que me barra la casa. Pero Néstor, si tuvieran las fotos cuando estaba muy viejita, le pagaba a un señor, y yo he visto las fotos, la llevaba a cuestas y ella iba con la escoba delante, porque ya no podía andar apenas, iba con la escoba delante barriendo y así se murió, hasta que falleció. A ella todavía no se le ha reconocido lo que alcanzó a hacer. Yo creo que todavía no se ha justipreciado lo que significó lo que ella hizo. A mí me parece muy interesante todo esto. Y mientras hablabas de María Raíces, que ella fue la que vio un montón de caminitos y dijo, ¿esto de qué se trata y para qué? Cuando era una mujer predestinada, que había llegado como profesora, y de pronto de la noche a la mañana se enamora de tal manera que rompe con todo y se vuelve una ermitaña. Y entonces me ponía a pensar si ella tuvo ese momento de lucidez, porque es un momento de esos de precognición o no sé, de ver más allá, que pudo intuir qué había ocurrido en la construcción de estas líneas. Pensaba en que, como decíamos ahora, hubo unos obreros que fueron los que trazaron la línea a cordel. Eso fue a puro cordel para medir distancias, para que pudiera existir la simetría que hoy existe y las proporciones. Es que uno sobre la tierra, hacer una figura de un mono de tal simetría, porque es que además no son burdos, es decir, no son dibujos burdos, sino que son expresiones artísticas de una belleza increíble. Sí, y aparte de eso, con una técnica increíble. Y entonces me ponía a pensar, porque para que eso pudiera ser hecho de esa manera, tendría que haber existido, digámoslo, ¿cómo se llama esto? A escala, una maqueta. Sí, tendría que haber habido una maqueta a escala. Sí. Y esas escalas traducirlas de aquí al terreno para darle las proporciones que necesitaban. Entonces, primero una maqueta, qué bueno conocer esa maqueta, qué bueno que pudiera existir esa maqueta, debería existir esa maqueta, en algún lado debería estar esa maqueta, pero por lo demás, si bien es cierto la maqueta está aquí y hay unos operarios que son los que van trazando las líneas y van apisonando para darle como el perfil a cada una de las figuras, no menos cierto es que desde arriba alguien debería estar dirigiendo. Si alguien desde el espacio estaba dirigiendo, era porque tenía una comunicación directa con quienes estaban en tierra. Por lo tanto, digámoslo en términos modernos, alguien tenía que tener unos radioteléfonos. Sí, de alguna forma. WhatsApp, o yo no sé qué, o un celular para comunicar qué era. No, un poco más a la derecha, hey, corrígeme ahí. No, desbarátame eso y vuélvelo a hacer. Córrelo más a la izquierda con el cordel 1 metro. Yo creo que esa mecánica fue una mecánica que tuvo que tomarse demasiado tiempo. No podía ser de la noche a la mañana. Eso por un lado. Por el otro, recordarás que en la cultura inca existen los equivalentes de los vimana indios, que son los discos de oro batido que ellos llamaban, y que esos discos se levantaban, era a partir de un gong, con un mazo le daban y la vibración hacía que, por la vibración hacía que se elevaran, y ellos podían cambiar de dirección, ir más arriba o más abajo, dependiendo de en dónde golpearan, con qué intensidad golpearan el disco sobre el que se iban desplazando, los famosos discos de oro batido. ¿Hasta qué punto utilizaron esos discos de oro batido? Digámoslo en términos muy rudimentarios, un disco de oro batido. Aquí podríamos hablar de naves extraterrestres con una tecnología como la que tenemos hoy, que tuvieran la capacidad como el helicóptero de quedarse en estado de suspensión sobre un determinado sitio. Pero para hacerlo más verosímil, si existían esos discos de oro batido, ¿por qué no pensar que fue con base en esos discos de oro batido que ellos en estacionarios en el cielo, en posiciones estacionarias, desde ahí podían determinar e ir desplazándose e indicándole a los de abajo qué era lo que tenían que hacer?
Abajo obviamente que tenía que haber también unos ingenieros que debían estar al tanto de lo que estaban haciendo e ir corrigiendo de acuerdo con las indicaciones que se les daba desde arriba. Y María Rilke intuyó todo eso. Sí, o sea, aquí el tema es el siguiente. Realmente hacer las líneas rectas es fácil. Pones unas estacas, unos cordeles y ya. Pero las figuras zoomorfas como la araña, el mono, la ballena, el cóndor, el colibrí, las figuras zoomorfas son las que tienen un misterio que nadie ha sabido desentrañar. O sea, ¿cómo eres capaz de hacer una figura con esa geometría de 180 metros de largo y a lo mejor de 50 de ancho? Y sin ver, salvo que efectivamente, como está diciendo Néstor, aquí hay gato encerrado y realmente alguien estaba volando y estaba viendo de forma de que decía, oye, vete más para la derecha, para la izquierda o para un lado, porque desde abajo, que yo he estado, repito, os aseguro que no se ve un carajo. Nada más imagínate esto. La araña tiene, como todos los arácnidos, 8 patas, ¿cierto? Son 8, algo así. Sí, exacto. Solamente dime, ¿cómo podrías hacer las 8 patas conservando la simetría y la distancia entre cada línea para conformar la pata? Que no se te torciera y se te agostara, o que te fueras y la hicieras más ancha, para que las 8 patas fueran exactamente iguales. Es decir, Sí. yo eso no lo puedo entender. Para poder hacer esas patas tendrías que saber que entre línea y línea de la pata, por decir algo, hay 5 metros. Mídeme 5 metros. Y que lleve los 5 metros constantes hasta terminar la pata. Y que las 8 sean exactamente de la misma medida. O una ballena, ¿cómo le haces vos la cola que tiene esa ballena? Que tenga la simetría entre sus puntas. O la redondez de su vientre, Sí. que tenga la misma simetría ambas líneas. Es decir, o alguien tomó una foto y dijo, vea, esta es la foto, vea, esto es lo que tienen que hacer, vea. A escala son tantos metros de tal parte a tal parte. Ahí está comprometida las matemáticas y la geometría de una manera impresionante. Entonces, por donde uno lo mire, dice, bueno, y todo ese esfuerzo que hicieron sobre un terreno absolutamente deleznable, que es objeto de la erosión del viento que barre esa pampa de esa manera tan inmisericordia, y que ¿quién me garantiza que no sea una figura de hielo que se me va a derretir en 2 horas? Ellos, para poder hacer esto, tendrían que haber proyectado y decir, esto tiene que durar miles de años. Es decir, hay un montón de preguntas que nunca encontraremos respuestas, pero las preguntas mismas son respuestas. Ah, sí, y le dan digamos, un volumen al enigma fascinante. Alejandro Bernal. Juanje, es que el misterio de Nazca sigue desconcertando a los científicos al día de hoy. Y a propósito, a través de mi Twitter, @alebernalpress con @S, con el numeral de esta noche, Misterio Caracol, les acabo de compartir un artículo de El Confidencial de España, Juanje, Néstor y oyentes, que hace eco de un estudio que realizaron unos científicos japoneses allá en Nazca. Este estudio se llevó a cabo en el año 2019 y fue publicado en la prestigiosa revista Journal of Archaeological Science. ¿Qué hicieron estos científicos japoneses, Juanje? De acuerdo a una de estas mujeres de ciencia que estuvo involucrada en este estudio, Masaki Eda, ellos analizaron 16 de los geoglifos que hay en Nazca y se enfocaron específicamente en los geoglifos, que representaban aves. Después de analizarlos con tecnología de punta, tecnología de nuestros días, este grupo interdisciplinario de científicos japoneses llegó a la conclusión que ninguna de estas 16 geoglifos que analizaron, ninguna de estas aves era autóctonas de Perú. El gran misterio de estos científicos es lo siguiente: ¿qué conocimiento tuvo la cultura nazca o las personas que construyeron estas líneas para representar de esa manera tan fidedigna a aves que no hacían parte del entorno en el cual se encontraron representados en las líneas? Ese dato me parece fascinante.
O sea, que las líneas representen animales que ni siquiera están en Perú, significa que los nazcas estaban en contacto con culturas que estaban muy, muy alejadas en kilómetros. Y hay cosas que son muy estrellas, muy curiosas. ¿Qué puedo decir la palabra estrella? María Reiche es la primera que dijo que para ver Nazca realmente no había que verla de noche, sino que había que verla de noche. Cómo se mueven las estrellas en torno a las líneas y en torno a esas figuras. Porque nosotros vemos ahí unas estrellas que son así 4 y tienen 3 de colita y decimos, eso es la Osa Mayor. Y decimos que ahí hay un oso. Sí. Pero es que los nazcas pudieron, en vez de ver un oso, ver una araña, o ver un pez, o ver una ballena. Y entonces, claro, María Reiche decía, pues estos son constelaciones y las líneas nos están marcando los equinoccios, los solsticios, cómo están las estrellas, cómo... Es una hipótesis, nunca se demostró. Lo que sí es cierto es que si uno se va mucho más al sur, te encuentras una nazca que es desconocida, que es la Pampa de Tamarugal, en Chile. Pero no tiene el mismo misterio de Nazca, porque las líneas están en las laderas de las montañas. Entonces es muy fácil que tú pegándole voces allí uno, oye, pues tira para arriba, tira para abajo, y te va haciendo el dibujo. Como el candelabro de Pisco. Correcto. En Nazca no. En Nazca no tienes esa posibilidad. Tú que estuviste allá, créeme que cada vez que hablas de tus viajes, se me sale a mí por aquí una babita y se me salen las lágrimas y yo, pero yo, ¿por qué nunca hice eso, carajo? Pero tengo la fortuna de que contamos con todos estos medios ahora que podemos verlo, y tengo la fortuna de tenerte a ti como maestro que nos cuentas todas estas historias. Maestro eres tú. Y entonces pienso que si las puedes ver desde la ladera es muy fácil construirlas, porque claro. Tienes... Pero aquí tú no. Que estuviste allá, las líneas que conforman las figuras, ¿qué altura tienen respecto del piso? ¿30, 40 centímetros, 50 centímetros? Nada, o sea, yo creo con sinceridad en las que estuve yo que no llegarían ni a los 20 centímetros. Nada, un trocito así, nada, así. Esto ni 20 centímetros, ni 20. Porque además ahí entonces hay que agregarle otro elemento. Si estos montículos, para decirlo de alguna manera, montículos que van en línea, tienen solamente 20 centímetros, tenemos que contar con que las condiciones atmosféricas son óptimas todo el año, que puedes verlo perfectamente sin interferencia de nubes ni de ninguna otra cosa. Porque una de las teorías que sostiene Erich von Däniken para sustentar su idea de que es un cosmódromo era el hecho de que es un lugar tan privilegiado en el planeta que nunca una nave que fuera a aterrizar allí tendría problemas con vientos de cola, con turbulencias, con nada de eso, sino que parecería un lago serenito sobre el cual podrías acuatizar sin la más mínima, sin que abruptamente hubiese un movimiento, sin que hubiese ningún movimiento brusco. Y entonces él sostiene eso justamente, que esas características de esa región son de tal suerte que nunca tendrías problemas para aterrizar por cuestiones de vientos de cola, turbulencias ni nada parecido. Y estas condiciones atmosféricas, supongo yo, esta es suposición mía, son las que permiten ver con tal claridad las líneas desde el aire, que yo supongo que para poder verlas bien, tú que las sobrevolaste y en helicóptero y en avioneta, supongo yo que deben estar no más arriba de 500 metros sobre el nivel de la Tierra. Sí. De 500, 600 metros o 1 kilómetro. Bueno, a mayor altura, mejor perspectiva, aunque más pequeñez. Eso es. Depende. Pero ¿cuál es el punto de equilibrio? Bueno, cuando vas volando en helicóptero, además que tienes restricciones porque no te puedes acercar mucho porque el viento del helicóptero fastidiaría las líneas, ¿vale? El aspa. El aspa, efectivamente. Entonces, yo las volé, cuando las filmé,
En aquel tiempo en la tele había plata, yo la volé durante 2 días enteros en helicóptero. Estuve en helicóptero, parábamos a almorzar y otra vez y seguíamos filmando. No lo sé, yo calculo que a lo mejor estaríamos unos 300, 400 metros por encima para verlo de forma óptima, para poder filmarlo y fotografiarlo, sí. Y ahí lo ves que es una maravilla. Y te das cuenta lo enorme que es el desierto de la Pampa Colorada, que yo lo estuve volando 2 días en helicóptero y no vi todas las líneas, ¿eh? Ojo con esto. O sea, no es grande, es gigantísimo. Son como 50 kilómetros de desierto pintado. Yo leía un poquito, leí un dato, no sé qué tan cierto sea, que era de unos 80 kilómetros. Sí, puede ser. Sí puede ser. Sí, porque si vos tenés figuras hasta de 300 metros y están repartidas en todo ese terreno, a ver, ¿cómo se llama esto? Cuando pones el caballete, pues el lienzo. Sí. El lienzo es de 80 kilómetros o más, sin contar las figuras que me dijiste del valle de Chichictara. Chichictara no, Chichictara son en petroglifos pequeñitos, son así, no son más. Y entonces es en una ladera, hay unas piedras de color rojizo, y ahí en esas rocas, Chichictara, es donde están los petroglifos. Pero es contiguo a Nazca. Sí. En coche yo creo que ni 1 hora se tarda. O sea, entonces en vez de 80 kilómetros que tiene este lienzo en el que pintaron todo esto, habría que agregarle, ¿qué? 40 kilómetros más. No, Chichictara es pequeñito, ¿eh? Chichictara se ve en un rato. No, yo digo en distancia. Entre donde termina el lienzo y comienza Chichictara. Es decir, menos. Extendiéndolo menos. 20 Ponle que sean 100 kilómetros. No. 100 kilómetros todo el conjunto. Sí, una cosa así. Realmente, vamos a ver, cuando tú vas a Nazca, y esto es un tema complejo, ¿vale? Lo de filmar allá y tal, si no me da tiempo a contar esto, continúo esto en el siguiente bloque. Vamos a ver, aparte de las líneas que ve la gente normalmente cuando tú pagas un tour para verlas en vuelo de avioneta, que ves las más importantes, y pues ves el colibrí, ves la ballena, ves tal vez varias líneas, ¿no? Pues cuando el viejo truco que te hacen un paso así y de regreso. Eso. Como ir a ver la Mona Lisa. Cuando vas a filmar las líneas, te sientas con varios personajes que son los que se llaman los descubridores de líneas. Bueno, los descubridores de líneas, que es gente que te quiere cobrar un platal absurdo porque filmen líneas nuevas, que nunca tienes claro si las ha filmado alguien antes que tú o alguna figura o algo. Estos son señores que tienen ultraligeros. Y entonces, como tienen ultraligeros y se conocen súper bien la Pampa, lo que hacen es que todos los días, al atardecer, se van con los ultraligeros. Se van con los ultraligeros un montón de kilómetros y en ese momento es cuando puedes descubrir líneas nuevas que están sin barrer, ¿vale? Que son a las que me llevaron a mí a estas figuras de dioses extraños que yo vi allí en una ladera, ¿vale? Entonces siempre están este tipo de personajes allí en Nazca, que no dejan de ser curiosos, pero esto que estaba diciendo Néstor de Nazca es una botella tirada al océano cósmico para que la gente sepa que estemos aquí, y que es una teoría que a mí me parece cuando menos curiosa. Yo estaba recordando, yo tuve la suerte también de ir a filmar el mayor geoglifo del mundo. El mayor geoglifo del mundo, que está en el Cerro Unita, en Chile, es el Ser de Atacama. El Ser de Atacama es más grande que el candelabro de Paracas. Todavía es más grande que la araña, es más grande que... Y es espectacular. La ballena. Es espectacular porque tú vas por el medio del desierto en Chile, que no hay ni un ser vivo ni nada de nada, y en medio de un cerro, está... Un paisaje marciano. Sí, total. En el cerro está dibujado ese ser enorme, que parece un extraterrestre. Para los antropólogos es el dios Tunupa.
el dios Tunupa. Pero dijiste, es geoglifo, no petroglifo. Es No, decir, no, es geoglifo. hecho en tierra. Hecho en tierra. El No en geoglifo, piedra. el geoglifo más grande del mundo es el Ser de Atacama, sí. Y obviamente que, perdón que te interrumpa, No. el mismo régimen de lluvias y de viento preserva esas líneas de ese geoglifo. Exactamente igual. Como 400 kilómetros más abajo. ¿Vale? O sea, muchísimo Atacama. más. Sí, mucho más al sur en Chile, pero mucho más al sur. Mucho más al sur que la Pampa de Tamarugal. Bueno, pues yo estuve ahí y efectivamente parece un ser de otro mundo. Y si es el dios Tunupa, ojo, de la mitología andina, el dios Tunupa es el ordenador del mundo. Es el que ordena el mundo y le dice a los hombres, ustedes tienen que hacer una ciudad aquí y tienen que hacer esto acá y este valle es fértil. O sea, es un dios que le dice cómo Es el ordenarse. Viracocha del sur. Claro, porque Dios civilizador. Viracocha crea el mundo, pero Tunupa lo ordena. Y es fascinante cómo está tantísimos kilómetros al sur. Y para mí está relacionado con el Nazca, sí, claro, porque toda esa botella cósmica y tal, la parte más importante está en Nazca, pero está la Pampa de Tamarugal, está Chichictara, está el Cerro Unita con este Ser de Atacama, o sea, y es todo un compendio porque las caravanas que había y que las ves dibujadas en la Pampa de Tamarugal, las caravanas que había desde los Andes, que unían la selva, los Andes y el mundo de la costa, estos son los que llevaban también un mensaje que es el que se dibuja en la arena, que es muy curioso. No tenemos más tiempo porque se está acabando este bloque, ahora continuamos con toda esta historia. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. No os vayáis que viene el informativo, pero ya mismo sigue Noche de Misterio. Ya regresa Noche de Misterio. Noche de Misterio, Caracol Radio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Hoy hablando de las líneas de Nazca, de ese testamento dibujado en el desierto que nos dejaron los antiguos habitantes del Perú. Un lugar que me fascina, que he tenido la suerte de conocer, en el que he estado varias veces. Y bueno, un lugar que nos evoca esos otros mundos, pero que están en este. Y estábamos hablando que efectivamente, que dimensionar Nazca no es solamente los geoglifos. Están esas canalizaciones de agua subterránea que son una maravilla, que es como si juntaras el agua por la noche, juntas el agua con las estrellas, con las líneas dándonos un mensaje. Te vas unos pocos kilómetros más al sur y tienes Chichictara, geoglifos donde aparecen seres que tienen toda la pinta de ser seres de otros mundos. Y te vas mucho más al sur y tienes la Pampa de Tamarugal, que es la Nazca desconocida. Además es curioso la Pampa Tamarugal con algunos símbolos tremendamente crípticos, o por ejemplo en la Pampa de Tamarugal fácil ver la chacana, que luego fue el símbolo sagrado de los incas, pero dibujado milenios antes de que los incas llegaran a tener el poder que tuvieron. Y más al sur, el dios Tunupa, el dios que ordenó el mundo. O sea, todo un misterio. Realmente yo creo que las líneas lo que hacen es reflejar al final esa relación que tenemos y que tenían los antiguos pueblos del Perú con dioses venidos de las estrellas. ¿Qué opináis, tanto Néstor como Alejandro? Cuando te estoy escuchando y hablas de todo, de Nazca, Chichictara, Tunupa, de todas estas cosas, lo que pienso es que esa botella cósmica no es una cósmica, sino que es un bidón, no pongámoslo en términos de que es un galón. Eso no es un galón, por una razón. Porque lo que estoy viendo yo aquí es que, como mencionaste hace un rato, un puzzle, es un rompecabezas. Y es varias piezas, no podría ser una. Chichictara
el señor de Atacama, es el ser de Atacama, el Labro de Pisco. Lo que estamos viendo es que ese lienzo, hablando de nada más, lo que es un enorme lienzo que es prácticamente toda la parte sur de Sudamérica, particularmente relacionada con México. Es esa franja arriba desde el Alto Perú que llamaban antes, que hoy es Bolivia. No, desde el mismo Perú, desde Cusco. Y Bolivia. No sé, como que ahí estás incluyendo Sacsayhuamán. Sí, por eso, Perú, Bolivia, Chile, como esa parte desértica, ese corredor que es un corredor del Pacífico más que del Atlántico, pero que yo creo que es un conjunto, lo que no sé si yo estoy muy loco o qué, pero lo que estoy viendo es que lo que hay ahí es una enciclopedia. Te están contando como toda una historia que viene desde arriba hacia abajo y dele, y no hay disrupción, sino que hay una solución de continuidad entre uno y otro, no sé. Y es más, te voy a dar la clave. Y vamos a hablar, porque va a hablar Alejandro Bernal ahora, la clave para entender todo, desde el cerro de Atacama, el dios Tunupa, Chichictara, la pampa de Tamarugal, Nazca, la clave de todo está en Tiahuanaco. Ya os voy a explicar por qué. Alejandro Bernal. Juanje, me quedo con una palabra sobre Nazca, un término que utilizaba el maestro Néstor hace unos minutos, un enorme lienzo en el desierto en el cual pues se pueden hallar estas líneas tan enigmáticas, y al respecto investigadores de la Universidad Yamagata de Japón, un equipo de científicos que fue liderado por el doctor Masato Sakai, llegaron a elucubrar una teoría bastante interesante. Juanje, Néstor y oyentes, este señor establece que después de analizar varios de las líneas que se encuentran en este lugar, de acuerdo a ellos, claramente estas fueron dibujadas por dos culturas bien diferenciadas entre sí, no solamente por la técnica, sino por el simbolismo. Y curiosamente, de acuerdo al análisis de estos científicos, estas figuras trazan un camino hacia la ciudad de Cahuachi, que hay que recordar que fue un importante centro ceremonial de la cultura nazca. El gran misterio de esto es cuáles dos culturas u otras culturas intervinieron en el dibujo de estas enigmáticas líneas de Nazca. Sí, son dos culturas y todo el mundo lo defiende ya. Sí es cierto que no podemos entender Nazca sin ir a Cahuachi, porque en Cahuachi es donde vivían los nazcas, la gente que hizo los dibujos. Y además Cahuachi es gigantesco. Es una pena cuando llegas a Cahuachi, yo no había visto una cosa igual en mi vida, cuando estuve con el arqueólogo, porque todo está guaqueado, está saqueado. Saquearon Cahuachi durante décadas, y no decir siglos. O sea, la de tesoros que habrán sacado en Cahuachi. O sea, tú llegas a Cahuachi y ves allí un par de cerritos, uno principal, que era la pirámide principal de Cahuachi. Como he dicho antes, el adobe se fue diluyendo, y te subes a lo alto del cerro y miras al desierto y es como si fuese los restos de la guerra del Vietnam. Agujero, 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 agujero del guaqueo. O sea, lo han guaqueado entero, y no sé cuántos kilómetros cuadrados, pero una auténtica barbaridad. O sea, la de tesoros, y me imagino que la de oro, plata y demás que han sacado de ahí, no nos entra en la cabeza. Y se ha perdido para siempre en la historia, ¿eh? Se ha perdido para siempre en la historia. No es que sea una cosa que se pueda recuperar, ni que... No, y aparte da pena, porque ver las tumbas guaqueadas, y bueno, como algunas se guaquearon hace muchas décadas, pues las cerámicas rotas, trozos de mantos ahí tirados, de las momias, es muy da pena. Yo no creo que haya es duro. Yo no creo que haya una plaga más destructiva que los guaqueros, hombre. Sí, claro. Porque además, pues ahí se conjuga es la ambición con la estupidez, hombre. Sí, porque las cerámicas de 2000 años las rompen, Néstor. Como no tienen oro, eso fue lo que hizo Isis en Palmira. Sí, claro, la misma barbaridad. Sí. Pero la pregunta es esta. Esto no pudo ser labor de un día. No. Ni de un año. Siglos. No, yo le pondría milenios. Sí, porque es que de acuerdo, si me estás hablando de hace 2000 años que se supone que empezaron a hacer esto,
Siempre que a mí me dan una fecha de estas, yo digo, agréguele 500 o 1000 años atrás, con seguridad. Siempre que hemos hablado de alguno de estos misterios, independientemente tú en tu programa con Alejo, yo en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate y Lógico, siempre hemos visto que regularmente de cualquiera de estos monumentos imposibles de los que hemos hablado, necesariamente tenemos que darle como un margen de flexibilidad a que no es en el año que nos estás diciendo. Regularmente son miles de años atrás. Yo pienso que esta fue una labor que debió llevarse varios milenios. Sí, puede ser. Metódicamente, pueblo por pueblo. Por eso podrían verse trazas de distintos pueblos. Culturas. En sí, todo claro. esto. Sí, de distintas. Se ve la mano de diferentes culturas en todo esto. Uno dice, pero ¿esto cómo puede convivir con esto? Entonces dice, no, a veces ahí es donde empieza la confusión. Si estos hicieron esto, pero ¿por qué entonces aquí aparece esto otro? Yo digo es que eso tiene una solución de continuidad en el tiempo que abarca milenios, pienso yo. Sí, no, y una cosa, mira, ahora que has dicho tú, cuando vemos este tipo de monumentos imposibles, por cierto, el programa que hicimos de la Gran Pirámide y otras maravillas, que hablamos de Baalbek, ya pasó las 400.000 reproducciones en YouTube. Si a eso le sumamos lo que haya escuchado la gente en plataformas, ya habrá pasado el 500.000 de escuchas. Lo dijimos en el otro programa. Todo el mundo, la Gran Pirámide está hecha por Keops, bla, 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 bla. La última prueba arqueológica de la Gran Pirámide de Keops. En una caja de puros, unos trozos de madera de cedro que encontraron dentro de la pirámide, le hacen una prueba de carbono 14, 500 años antes de la Gran Pirámide, de que se hiciera. Obviamente la arqueología se callan todos, lo tiran la caja a un lado, no me enseñes la caja que no quiero ni verla, ¿vale? Y dale 500 años para atrás. Y aquí en Nazca, es que yo tenía la suerte de sobrevolarlo bien. Néstor, es muy grande, pero muy grande. Y si estamos hablando, si estamos hablando de 100 kilómetros, es enorme, para poder pintar ese lienzo de 100 kilómetros, no lo puedes hacer de la noche a la mañana. Que va. Y las líneas están perfectas, ¿eh? Y los dibujos son perfectos. No es que hicieran ahí un borrón y... ¿Qué va? Hay algunos... Mira, uno de los que más me fascina de Nazca, y luego nos metemos ya un poquito en Tiahuanaco, uno de los que más me fascina de Nazca es una cosa que se le llama la Cruz de Palpa. La Cruz de Palpa es como una especie de mandala. Es una figura geométrica dentro de un círculo con una serie de puntos, como si nos hubieran querido dejar un mensaje matemático. Es una línea, o sea, es una figura que no tiene nada que ver con el resto de las líneas. Casi que buscando la cuadratura del círculo. Sí, y es como que yo cuando la veo, es como si dijera, es que esto no pega aquí ni con cola. O sea, es como la araña, el mono, la ballena, el pelícano, el colibrí, y de repente un mandala como con toda una serie de figuras geométricas y puntos, tiene puntos, no sé por qué son los puntos, y hay gente que lleva intentando descifrar esto siglos, y es una cosa fascinante. ¿Y hasta qué punto también esa cruz de Palpa podría ser como una especie de guía, algo así como un GPS o un Waze, como se llame eso ahora, que yo de eso no entiendo ni pío? Y cuando cojo una cosa de esas, con mayor razón me pierdo. Pues nunca encuentro por dónde irme, sino que siempre me embolata más. ¿Hasta qué punto, si estás hablando de, como decía ahorita Alejo, de animales que no son nativos, que no tenían por qué conocer esas culturas, hasta qué punto esta cruz de Palpa lo que te está indicando es puntos o te está señalando direcciones de dónde podrían provenir estos animales, direcciones de dónde podían provenir otras indicaciones o guías del planeta que, asumo yo, aquellos extraterrestres estarían explorando? Yo creo que deberían como mojones que están dejando para indicar hacia dónde ir. No sé, puede ser muy peregrina mi teoría,
pero creo que a la hora de la verdad, aquí, y hablando de Palpa, cualquier especulación es posible. Perdona, ¿tú sabes que guarda las mismas proporciones geométricas la cruz de Palpa que la Gran Pirámide de Giza? Los 146 Las mismas metros. proporciones. Sí. 146 No, la proporción del círculo con el tal es exactamente igual que la de la Gran Pirámide, porque la cruz de Palpa está dentro de un círculo, el diagrama. Es la misma proporción que la Gran Pirámide de Keops. O sea, más loco ya, imposible. Sí. No, pero es que además agrégale entonces a esto. Es que todo esto de lo que estamos hablando y de todas estas, de estos monumentos imposibles, lo que uno tendría que entender es que son mojones que te están indicando algo. Yo no sé si en España, yo no sé si en España hacen carreras de observación. Nosotros hacíamos aquí, hubo una época en que se hacían carreras de observación y uno salía en un carro y entonces concursaba por yo no sé qué, y entonces en tal parte te indicaban una cosa y seguías y allí te decían otro, e ibas armando como el significado de todo el cuento. ¿Hasta qué punto Stonehenge, Baalbek, las pirámides, Nan Madol, a ver, ¿qué más? Los Nazca, templos de Angkor Wat, sigue la serpiente esta que está donde en Nebraska es. No, eso es Chichén Itzá. Ah, bueno, y luego una serpiente en estado, un geoglifo, sí. Un geoglifo. Que hay sí, correcto. Y un caballo que hay y un caballo que hay en Gran Bretaña también. En Inglaterra, sí. Es decir, cuando vos ves esto grabado en tierra, es que les estás dando indicaciones a alguien para que sigan como una ruta, una guía. Entonces, incluidos los círculos o las figuras de los sembrados, de ¿cómo es que se llaman esto? De los sembrados de Inglaterra. Sí. De trigo, exactamente. Es decir, son tantas, en tantas partes que te están indicando, y digo, bueno, ¿y esto qué nos está? ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? Y llego a la conclusión de que no son piezas independientes, sino que llego a la conclusión de que esto es un plan preestablecido y desarrollado a lo largo de miles y miles de años, que casi que establecen es un mapa en todo el planeta. Yo no sé, yo creo que este cuento de que hayan pirámides en todas partes, uno dice, bueno, y pues si esto pertenece a una cultura específica, ¿por qué hay pirámides en todas partes? Así unas sean escalonadas, las otras sean lisas, las otras sean en forma de zigurats, no sé, cosas que te están indicando algo específico. Y tal vez las mismas formas que cambian de lugar a lugar, ellas mismas están hablando por sí solas. Es decir, que no obedecen a un patrón porque quieren significar otro tipo de cosas dentro de todo ese conjunto. No sé si sea claro lo que estoy diciendo. Es decir, no es lo mismo ver un sigurat que te podría dar cuando vas a estudiar los jeroglíficos o alguna lengua. Este es una clave. Pero como un lenguaje alfabético, el sigurat es una A, la pirámide es una B. Sí. No sé si sea claro el concepto que estoy dando. Lo entiendo perfectamente. Que cada una significa cosas diferentes. Nosotros decimos, no, es que son civilizaciones distintas. Sí, que tienen un patrón común que es un mensaje. Pero ¿qué está diciendo ese mensaje? Que te está armando palabras de monumentos. Eso es, son palabras que entre todas tienen que dar una frase. Pero como no sabemos el significado de las palabras, menos el de la frase, efectivamente. Mira, por ejemplo, no podemos entender Nazca y no podemos entender Machu Picchu o el Cuzco sin entender Tiahuanaco, porque todo empezó en Tiahuanaco. Y una cosa que me fascinó cuando yo estuve viendo la cerámica Nazca, que por cierto, las cerámicas nazcas tienen una parte de pornografía que no os podéis imaginar. En mi vida había visto tanta pornografía en un museo. Eso es increíble, el Museo de Nazca. Sí, pero increíble. Pero ¿no podéis? Lo podemos disfrazar así como eufemísticamente como Kama Sutra. Pero total, no te puedes imaginar, Ernesto. Yo nunca había visto tanta figura erótica. Nunca, en mi vida. Como el Museo de Nazca. Tienen todo un apartado entero que aquello es, vamos, o sea, una revista porno de hace 2000 años. Una cosa súper loca, pero bueno. A lo que ¿No viste por allá Nacho Vidal? ¿No viste por allá Nacho Vidal? No,
Pero vamos. Es lo único que faltaba. Yo creo que Nacho Vidal se quedaba cortito con lo que vi en Nazca. Y entonces, el tema para entender Nazca y todo es, uno va a Tiahuanaco. Tiahuanaco está al norte de La Paz, está al lado del lago Titicaca, a 4.000 metros de altura, 4.000 y poco. Hay que respirar con las orejas ya allí. Bueno, y Tiahuanaco es una ciudad ceremonial que está dividida en 3 niveles. Uno de ellos, el nivel en el que sería donde viven los dioses, es la Acapana, que es una pirámide de la que apenas queda poco, queda muy poquito, que para mí es la pirámide más fascinante del mundo si estuviera todavía en pie, porque es una pirámide que la parte superior es completamente plana, había un pequeño lago en medio, en esa parte superior, y enormes rocas magnéticas a uno y otro lado, como para abrir una especie de puerta a otra dimensión o algo así, la cosa más loca que yo he visto de pirámide en el mundo. es decir, agua conductora y Mira, piedras. Eso, la pirámide, en la parte de arriba está truncada, ¿vale? De forma que hay un Como plano. una especie de helipuerto. Sí, eso es. Y arriba lo que había es un pequeño lago y al lado del lago, a uno y otro lado del lago, unas piedras magnéticas que me llegaban a mí casi al pecho, ¿vale? Y ponen la brújula encima y la brújula se vuelve loca, se pone a dar vueltas. Uh-huh. Las piedras, esas magnéticas, las trajeron como de 8 o 10 kilómetros. ¿Para qué? No lo sabemos. ¿Cómo es posible que hace 2000 años la antigua cultura, bueno, que si le hemos puesto 500 años a la Gran Pirámide, a Tiahuanaco yo no le pongo 2000 años, yo a Tiahuanaco le pongo mínimo 3500, que de eso hay unas polémicas arqueológicas tremendas. Por ahí estaba yo leyendo hasta 9500 años. Sí, es sí, decir, sí. casi que poco después de la última glaciación o desglaciación. Sí, poco después de la última glaciación, sí. Entonces, el tema es que, bueno, pues está esa pirámide tan loca, que qué pena que esté destruida, la destruyeron para hacer un... Guatearla. No, porque iban a hacer las vías del tren al lado y le metieron dinamita para hacer gravilla, para hacer piedra gorda, para ponerle por encima las vías. Bueno, más heavy, sí. El plano en el que nosotros vivimos, que lo único que queda en ese plano, y es crucial, es una cosa que llamamos la Puerta del Sol. La Puerta del Sol, que es la clave para entender todo esto, que el problema de la Puerta del Sol es que no está en su emplazamiento original, no sabemos dónde estaba. Estaba ya tirada y luego encima le cayó un rayo y se partió por la mitad, una cosa súper loca, ¿vale? Bueno, pues esta Puerta del Sol tiene toda una serie de grabados y coronando la Puerta del Sol en la parte más importante del dintel aparece una figura que es clave para entender todo esto. El dios Llorón. El dios Llorón, efectivamente. Que el dios Llorón es un tipo que tiene dos cetros con forma de serpiente, en cada uno de sus codos una cabeza trofeo, como los nazcas tenían cabeza trofeo, y debajo de los ojos unas lágrimas. Para algunos viracocha. A mí no me parece viracocha para nada. No tengo ni idea qué es eso, pero viracocha. Bueno, esa figura del dios Llorón yo la he visto en las vasijas de Nazca. Perdón, te interrumpo. Y a cada lado, una galería de 24 figuras a cada lado, 48, tengo entendido. Sí. Y que eso indican también distintas razas, distintas expresiones, no sé. Son hombres que vuelan. Inclusive, que tengo entendido que hay figuras con rasgos negroides, de labios anchos y nariz chata. Porque en esa figura... ¿Y ahí cuándo? Si esos estaban en África. Sí, esas figuras hay unos hombres voladores y luego donde sí notan los rasgos es en otras figuras que hay que les llaman los trompeteros, que son como unos querubines que tocan la fanfarria. Y unos miran para un lado y otros para otro.
es la cosa más críptica y más rara que yo he visto en mi vida. Oíste, y entonces pienso yo ahí, qué pena que te interrumpo siempre. No, hombre. Pienso yo ahí que si están esos trompeteros, ¿qué tanto y de manera alegórica pueden ser precursores de lo que llamamos los jinetes del Apocalipsis? Sí, claro, y de los querubines nuestros. Ajá. De los querubines, que un querubín es una cabeza ahí que lleva como unas alas y demás, efectivamente, sí, claro que sí. Sí, y luego el tema de las fanfarrias, de las trompetas, también me parece muy loco. O sea que sí, que los mayas, por ejemplo, tocaban fanfarrias y los incas y tal, pero no sé, me parece todo como muy loco, muy críptico. Y en medio esa figura, que es una figura que si la analizas da bastante terror, porque es un señor que se vanagloria de su poder con 2 cabezas trofeo, Claro, 2 cabezas humanas. Con algo parecido a los caduceos. Sí. Como el caduceo, ¿no? Y tiene serpiente y todo. Serpientes, sí, son serpientes. Y se ve la cabeza de la serpiente perfecta, sí. Es una cosa muy loca. ¿Cómo lo ve? Inclusive leía que precisamente a partir de esa figura y de las figuras de los trompeteros y del caduceo y de esa demostración de poder, que la podés asociar con Thor, con su rayo, con Júpiter, con su rayo, ¿cierto? Da esa sensación de poder. Que cuando los templarios llegaron aquí a América, que vinieron mucho antes de Colón y tenían desde aquí simplemente una ruta para llevar plata a Europa, hablando del siglo XIII, más o menos XIII, sí, siglo XIII, que hasta qué punto es una alegoría, dicen algunos, yo no lo creo, que hacía alusión justamente al juicio final. Ahora, ¿hasta qué punto eso del juicio final no sea algo exclusivo del cristianismo, sino que sea no digámoslo leyenda cósmica, sino un aviso cósmico que no tiene nada que ver con religión, sino con el planeta, con la dinámica del planeta, de su autodestrucción o de su destrucción por otros medios? Pero qué tanto es el anuncio de una especie de juicio final que no tiene nada que ver con el cristianismo, pero sí todo con la cosmogonía. Pues lo que aparece en la Puerta del Sol podría ser un apocalipsis escrito en piedra hace miles de años por los habitantes de Tiahuanaco. Desde mi punto de vista, antes del cristianismo. Efectivamente, desde mi punto de vista sí, porque el mensaje es realmente terrible si te pones a analizarlo y más con ese Dios tan terrorífico arriba. Bueno, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol, no vayáis que viene un pequeño boletín deportivo, pero ya mismo sigue Noche de Misterio. Ya regresa Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y aquí lo que estamos haciendo hoy es ver la historia como un gran puzzle. Tenemos las piezas, el enigma de cada pieza, pero al armarlo es algo que yo creo que nos llevaría 1000 vidas, seguramente, porque es un mensaje realmente complejo, un mensaje en el que no podemos olvidar esos dioses que venían desde las estrellas. Y estábamos hablando de Tiahuanaco, cómo es una ciudad ceremonial que está dividida en 3 niveles, y el nivel de nuestra realidad, del tiempo en que vivimos, está coronado por la Puerta del Sol. Una Puerta del Sol que tiene un extraño dios llorón, un dios terrible, con cabezas humanas en los brazos y cerca de él los famosos trompeteros, que miran de forma inquieta a este hombre y que para muchos es un lenguaje ancestral que no hemos sabido discernir hasta el día de hoy. Y Alejandro Bernal estaba ahí, que quería comentar también algún dato más sobre Tiahuanaco que os va a intrigar. Bueno, Juan G., hablando sobre Tiahuanaco, me gustaría hacer eco de unas investigaciones que hicieron en su momento los nazis, porque tal y como hablábamos detrás de micrófonos, en dónde no estuvieron los nazis y qué interpretación le daban a Tiahuanaco.
Para esto tenemos que irnos a comienzos de la década de los 30, cuando precisamente se crea la ANENERVE, podríamos decir que un grupo pseudocientífico que buscaba justificar desde el punto de vista de la ciencia la existencia de la raza aria y los prodigios que habían creado en el mundo en la antigüedad. En este contexto aparece un personaje que a mí particularmente me parece fascinante, Edmund Keith. Edmund Keith era un aficionado a la arqueología y era un hombre que estaba muy fascinado con Tiahuanaco, porque en aquella época un militar y arqueólogo austriaco, Arthur Poznański, quien había vivido en Bolivia, quien había estado en Tiahuanaco, llegó a afirmar que esta zona había sido construida por una civilización primordial que se había expandido en nuestro planeta hace 17.000 años. Cuando Edmund Keith escuchó, o más bien leyó estos estudios de Poznański, se vio muy atraído, muy imbuido por estas historias y decidió viajar a Bolivia para corroborar este misterio por sus propios ojos. En este contexto, bueno, consiguió la financiación para venir aquí a Sudamérica, y cuando Keith llegó a Bolivia, pues comenzó a estudiar, a examinar varias de las ruinas, en específico la Puerta del Sol, que fue lo que siempre fascinó a este hombre. Y cuando pudo examinarla, después de varias semanas de estudio, publicó varios artículos que tuvieron mucho eco en la Alemania nazi de aquel entonces. Uno de ellos se titulaba La colonia de los Atlantes en la cordillera. Y de acuerdo a Edmund Keith y a su interpretación de lo que había visto allá en Tiahuanaco, y se los voy a leer literalmente, él llegó a comentar que resulta evidente que la Puerta del Sol no fue construida por indios ni posee características mongolas, sino que claramente son una construcción nórdica pura. En otro artículo que también publicó en aquella época, llegó a decir, o más bien tituló esta pieza periodística como Arquitectura nórdica en Bolivia, y sostenía la idea que muy posiblemente nórdicos o descendientes de los atlantes habían podido estar detrás de la construcción no solamente de la Puerta del Sol, sino de varios de los grandes portentos de los complejos que se encuentran en Tiahuanaco, Juan G. Increíble lo de los nazis, ¿no? Buscando objetos de poder y una historia perdida y oculta en medio mundo. Yo sí quiero decir aquí... Acuérdate que ellos estaban metidos en este cuento de Thule, ¿no? Sí, claro. La orden de Thule. La orden de Thule, sí. La orden secreta de Thule. No, lo que quería comentar es lo siguiente, o sea... Ha habido varios arqueólogos que nos han hablado de la posibilidad de que Tiahuanaco fuera la Atlántida, porque el lago Titicaca no está como está ahora. Realmente el lago Titicaca llegaba hasta Tiahuanaco y hasta Pumapunku. Entonces, esas ciudades espectaculares en torno a un lago, como nos hablaba Platón, Platón nos hablaba también de que podían llegar los barcos y moverse y demás, pues eso por un lado. Por un lado, algunos piensan que realmente la Atlántida era Tiahuanaco. Y otra historia que es muy, muy, muy importante es que a mí me hizo gracia, esto lo comenté con Alejandro Bernal, hace ya unos meses o unos años, diría 1 o 2 años, pues un grupo de científicos de una universidad rusa y otra alemana dijeron: está solucionado el misterio de las piedras de Pumapunku, que es un complejo ceremonial que está al lado de Tiahuanaco, de Pumapunku y Tiahuanaco. Las piedras son artificiales. Y yo dije, menos mal que has quitado el misterio. Hazme piedra, cógeme barro y tal, me haces una piedra artificial de 20.000 kilos y me la pones al lado del monolito Ponce de Tiahuanaco. Y si te queda igual, pues macho, te llevas el premio Nobel y yo voy y te doy un abrazo, porque nadie lo ha hecho. ¿Vale? Entonces, esto es una cosa que a mí me parece fascinante, pero fascinante. ¿Qué opinas, Néstor? Pero ven. A mí no me parece tan descabellado lo de las piedras. Yo también, pero no sabemos la fórmula exacta, que lo hubieran hecho así. Yo me remito a que ya sabemos suficientemente bien. ¿Recuerdas aquel pasaje de Aníbal cuando iba escalando los Alpes?
y de pronto la vía estaba obstruida y él con un ejército de 50.000 hombres detrás, con elefantes incluidos, 80 elefantes. Y está obstruido y él coge y ordena uno de sus asesores, que me imagino que era un alquimista también, dice, no, vino de Agraz, échele a eso vinagre. Y bañan toda la roca, una roca gigantesca que era la que impedía el paso, y le echaron durante 2 o 3 días y después le prendieron fuego, y a los 4 días la roca en cuestión se había vuelto terrón y la sacaron. Traigo esta colación porque leía que los indios, no sé si los jíbaros o no sé cuáles de aquí, en todo caso de aquí de la cuenca del Amazonas, manejan unas sustancias vegetales que pueden darle una forma diferente a la piedra hasta convertirla casi que en una plastilina o en barro, y que le pueden dar la forma que quieran, y luego con otra sustancia vegetal simplemente la bañan y recupera la solidez pétrea, ¿ya? Entonces, cuando vos miras a Tiahuanaco y ves ese muro que hay allá, ¿cierto? Sí. O los muros que hay allá, vos ves que cada una de las piedras no es uniforme, cada una piedra es una pieza distinta dentro de un puzzle que es un muro. Sí. Y entonces, vos no podés a esta piedra ponerle otra diferente, sino que tiene que casar perfectamente, porque entre otras cosas, tengo entendido que hay piedras que son cóncavas y otras que son convexas. Sí. Y entonces al aplicar una sobre la otra casan perfectamente, que ahí es donde no puedes meterle ni siquiera una cuchilla de afeitar. Y cada piedra es diferente de las demás en tamaño, en características. Entonces no me parecería descabellado eso, pero no en ese contexto que lo están diciendo ellos, sino en el contexto de lo que nosotros estamos diciendo, de una cultura muy superior que vino e hizo todo eso. Y que cuando hablas de 17.000 años, yo inclusive diría que nos quedamos cortos en el tiempo. Lo que pasa es que yo creo que el ser humano, como está acostumbrado a manejar unos márgenes de tiempo tan pequeños a partir de su propia vida, que por mucho que le vaya bien, no excede los 100 años, entonces siempre medimos el tiempo como algo gigantesco cuando estamos hablando de 70, 80 años, pero a escala cósmica 1.000 años son nada, 10.000 años son nada. Entonces yo pienso que todos estos monumentos van muchísimo más atrás, y ya hemos hablado, yo sé que lo has hablado tú, lo he hablado yo, las sandalias que están en un trozo de ámbar, tiene 500 millones de años, la bujía aquella de Sí. Bagdad, todo este tipo de cosas nos hace pensar que en este caso el tiempo es lo de menos. El tiempo es lo de menos, para nosotros es un asombro, pero a escala cosmogónica ese tiempo es nada. Por lo tanto, yo creo que estas civilizaciones pudieron haber hecho esto gastándose miles y miles y miles de años. No lo podría entender de otra manera, es difícil concebirlo de otra manera. Y si miras, por ejemplo, Tiahuanaco, esa puerta, cuando hablamos de una puerta nórdica, yo lo que veo es que ese marco y su estructura no obedece a nada parecido en las civilizaciones europeas. No. Porque son ojivales o arco romano, ojival musulmán, pero la forma, la anchura, sus características, por ejemplo, de la puerta, el ancho de la puerta, yo no lo veo correspondiente con algo que lo pueda asociar, no sé. Sí, en Tiahuanaco hay una vista muy espectacular, que es cuando uno se pone al lado del templete subterráneo. El templete subterráneo lo que hace es que nos dibuja cómo sería el inframundo. Y entonces ahí se ven unas caras que se nota que son como de gente que está o bien en un estado alterado de conciencia, tomaban sustancias para hablar con los que se fueron, o bien también... O demonios. O de demonios, efectivamente. O espíritus de personas que murieron, no sabemos. Gargolescos. Sí, está ese templete, y cuando te pones ahí en el templete, pues tú ves el templete subterráneo y ves, bueno, pues ese muro que nos está indicando Néstor, con una puerta ahí tremenda, y al fondo el monolito Ponce, que
que es un monolito que parece un sacerdote, como con 2 vasos queros para hacer rituales y todo esto. Pero es que además de esto, que es fascinante, todo este mundo críptico de Tiahuanaco, en Tiahuanaco hay un ópar que es la cosa más loca del mundo, la Fuente Magna. La Fuente Magna es un cuenco que apareció en Tiahuanaco y que dentro tiene escritura sumeria. Los arqueólogos no lo quieren ni mirar. Eso tiene mínimo, la escritura sumeria, 5.000 años de antigüedad. Ahora, ¿qué leche hace un escrito sumerio en Sudamérica? Y se puede fotografiar y lo puede filmar, ¿eh? Vuelvo al cuento. Este es un puzzle planetario. No es y entonces loquísimo. todo está interrelacionado. Y por eso encontramos términos del sánscrito en el Amazonas, y encontramos lenguaje ario en otras partes, y uno dice, pero bueno, ¿por qué carajos esto está allá cuando entre esto que está allá y esto que está aquí median 10.000 kilómetros de distancia? Entonces yo pienso que es ese puzzle. Antes era, hombre, no sé, esto me lo acabo de pensar aquí. Marshall McLuhan hablaba de la aldea global. Para estos antepasados, esta era la aldea global. Era una aldea global que estaba intercomunicada. Tenía que estarlo. Podría ser a través de algo parecido a lo que tenemos hoy, esto, con lo que nos estamos comunicando por internet. Sí, pero es que, mira, ahora que has dicho eso, y decías tú, hay una inscripción en hebreo en sitios en la Sierra de la Macarena, aquí en Colombia. Pone uno, inscripción hebreo, Sierra Macarena. Ahí te aparece el recorte del diario El Tiempo. Sí, que de pronto las tribus perdidas de Israel llegaron aquí. Sí, claro. No, eso no tiene sentido. O sea, es pero una sí cosa tiene sentido loquísima. que haya una intercomunicación y que todos tuvieran un lenguaje universal con características locales. Como nosotros hablamos del español nuestro. Es que resulta que no hablamos un español, nosotros hablamos 15, 20 españoles. El español mexicano es distinto del español argentino, del español de España, y en España el español de Madrid es distinto al español de Castilla, y aquí en Colombia es distinto el español antioqueño del español cundiboyacense, del español costeño. Con un montón de variables, pero siempre la misma esencia. Sí, lo que no he podido saber es si alguien alguna vez transcribió o tradujo las inscripciones en antiguo sumerio de la Fuente Magna. Pero claro, es una pieza que ya te digo, los arqueólogos no la quieren ni mirar. Claro. Porque tocaría reescribir la historia a un nivel... Se les viene al piso todo su entramado. Todo. De todas formas, mira, cosas curiosas. No sé si está en internet o no, un libro de Javier Sierra, en La Ruta Prohibida, ¿sí? La figura de un templario en el Museo Arqueológico de La Paz. Y es un tipo que aparece con su túnica y su cruz aquí en medio. Pero un templario, un templario. Y ve y busca, y ahí mismo en Tiahuanaco y en Pumapunku y en Sacsayhuamán, en todas partes, encontrás cruces templarias y cruces maltesas. Sí, claro. Maltesas, las encontrás en todas partes. ¿Y esto de dónde apareció y por qué? Ese es uno de los fundamentos para sustentar la idea de que los templarios vinieron antes. Y tendría sentido desde esa perspectiva. Por eso hay un templario allá. Sí, claro. Mira, y estaba buscando eso, otro misterio increíble aquí en América. La cabeza romana de terracota encontrada en México. Se le conoce como la cabeza de Tecásic. Y es la cosa más loca del mundo. Se encontró en el Valle de Toluca en 1933. ¿Quién explica esto? O sea, ¿Cómo es la cabeza? ¿Es una cabeza romana? Sí, claro. Mira, te la paso ahora por WhatsApp y la ponemos en Twitter. La cabeza de Tecásic. A ver si se la voy a poner por aquí a Néstor, que estamos conectados, para que la vea. No te lo vas a creer, pues un tipo barbudo, pues como tú, que tienes barba, pero vamos, de hace 2000 años, y en unas ruinas en México se encontró. Pero mi barba no es de hace 2000 años tampoco. No, tampoco. No, pero toda siempre barba color trigo, ¿no? Pero rubia,
pero Sí. tirando al color del trigo, más bien rojiza. No o sea, tiene- muy característica de los nórdicos. No tiene color, no tiene color. No, La vas a ver ahora mismo, te la voy a mostrar. Mira, Néstor, para que la veas. Esa es la cabeza de Tecásic. claro, sí. ¿La ves con barba? señor. Cuando los aborígenes mexicanos no tienen barba. ¿La ves? Y No, es no, no, perfecta. es que Y es perfecta. el nativo americano es lampiño, Sí, sí, por efectivamente. excelencia, es lampiño. No, mira los rasgos europeos de la cabeza. Uf, Se encontró en 1933. la cabeza de Tecásic. Sí, Tecásic, sí. Uy, no, no, no. Es Esto que, no lo explica nadie. Entonces los arqueólogos dicen, bueno, guárdala ahí, ni la expongas en el museo porque nos van a hacer preguntas muy incómodas, sí. sí, que no podemos responder. Y es de Yo creo terracota que- romana, es romano. ¿Cómo te parece? Es que yo creo que eso es lo que forma parte de este encanto. Sí, sí. ¡Opa! Sí, sí. Pero es que no solamente tiene esa cara, sino que tiene rasgos griegos. Sí, mediterráneo. Griegos. Cuando Sí, ves los bustos griegos, sí, esa cara, eso es griego. Sí, sí, tiene rasgo griego asociado mediterráneo. con romano. Sí, mediterráneo, sí. Totalmente mediterráneo. Mediterráneo, exactamente. Uf. Sí, sí. Oh, no, 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 no. Ves, sabes una cosa. Cada vez me enamoro más de este campo, de nuestro trabajo, porque es que aquí no hay lugar para la modorra. No, y siempre descubrimos cosas. No, para el nuevas, es asombro, para el fascinante. asombro, para el asombro. Mira, ahí tienes un tema para tu canal de YouTube para Néstor Armando Arzate y lógico, esa cabeza. Y la Entre imagen otras la imagen del templario yo te la mando. Eso está en un libro de Javier Sierra, en La Ruta Prohibida. Oh, Esa foto la hizo Javier. increíble, increíble. Oye, pero volviendo con Tiahuanaco, uno encuentra, y yo no sé por qué, porque no es solamente exclusivo de Nazca, sino que esas culturas se especializaron todas en pintar o esculpir o hacer geoglifos o petroglifos todos, que siempre tuvieran que ver con los rayos del sol. Es decir, no eran simples figuras, eran pensadas para que desde el punto de vista óptico pudieran ser vistas estas figuras de manera diferente, o que el mensaje fuera distinto. ¿Hasta qué punto esto también es hermético? Porque cualquiera que se pare al frente lo ve y dice, bueno, allí venga. Pero el que es entendido, el que es, digámoslo entre comillas, un iniciado que conoce el cuento, sabe cómo y a qué horas puede ver el mensaje oculto. O sea, todos estos son mensajes entre líneas. Hay un mensaje directo, pero todo tiene entre líneas otro trasfondo. No, pero Néstor, además que tenemos pruebas arqueológicas que nos demuestran que la comunicación entre pueblos antiguos fue mucho mayor de la que nos imaginábamos, porque me imagino que habría sacerdotes iniciados que sabían de ese mensaje antiguo y iban de un lado a otro y se comunicaban, y que hace una pieza romana en un sitio en México y que hace un tipo con figura de templario precolombino en Malta. Sí, en el Museo de la Paz. Es fascinante, es un tema fascinante. Pues yo creo que son saberes antiguos que se perdieron, pero hubo grandes sacerdotes y este tipo de gente que sí sabían descifrar ese mensaje, que hoy día son piezas de un puzzle que perdimos. Bueno, señores, nos faltan ya muy poquitos minutos para terminar, 5 minutitos apenas, así que vamos a ir con el cierre del programa y con las conclusiones de cada uno. Y eso que habíamos pensado que íbamos a hacer, ¿cuántos temas eran? Y no nos alcanzó sino para Nazca. Nazca y un poquito Tiahuanaco y hablar de esto. O sea, me encanta. Como quien dice, esta pita todavía tiene mucho rollo. Hay que seguir desenvolviendo. Nada. Desarrollando todo esto. El siguiente programa, en vez de hacer algo histórico, hacemos un tema de conspiración o cualquier cosa así distinta para que la gente, o de ovnis o cualquier cosa así. Sí, eso. Me parece muy bien. Alejandro Bernal, amigo, tus conclusiones y tu cierre.
Juanje, definitivamente un viaje apasionante a través de misterios de nuestro continente y misterios del mundo, porque esto no tiene únicamente que ver con Sudamérica, sino como decía el maestro Néstor, parece que son símbolos que podemos encontrar en los 5 continentes. El jueves 7 de julio estaré realizando una nueva tertulia de misterio en compañía de la periodista española Amado Martínez, quien a propósito ha estado también aquí en Noche de Misterio. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre pruebas del más allá, experiencias cercanas a la muerte, casos increíbles que ustedes no se pueden perder. Recuerden, jueves 7 de julio a las 7:30 de la noche en Casa Magola, aquí en el centro de Bogotá. Toda la info en mi Twitter, @alebernalpress con @S. Néstor Armando Arzate, que tiene un canal de YouTube fabuloso que se llama Néstor Armando Arzate y Lógico. Tus conclusiones y tu cierre. Ay, en esto cuando uno habla de conclusiones resulta que no hay nada de conclusión, solamente, y yo creo que esta es la parte que nos mantiene atados a este tipo de temas, es que nunca encontramos respuestas. No. Por lo tanto, si nunca encontramos respuestas, la búsqueda es incesante y nunca va a terminar. Y con seguridad que cada hito en el camino, cada mojón, nos va a permitir abrir los ojos con estupefacción, pero nos va a alimentar el deseo de conocer más. Y yo creo que esa es la gran aventura, la aventura del conocimiento, que nunca terminas de apresarlo completamente, sino simplemente de medio arañarlo. Y entonces siempre hay tema para mañana. Y cada vez que abordemos Nazca o cualquiera de estos, con seguridad que le vamos a encontrar otras aristas desde otra perspectiva. Casi que haríamos un programa totalmente diferente sobre Nazca o Tiahuanaco si lo abordamos una próxima vez. Y yo creo que ese es lo fascinante y es el encanto. Gracias, Juan Jesús. Es un privilegio, un honor. Me siento feliz de poder estar aquí y de saber que me encuentro con alguien como ustedes dos, como tú, Juan Jesús, que eres un maestro que me ha enseñado mucho. Alejo, que siempre me atiza la curiosidad. Y obviamente pues que los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Ya lo dijiste, vayan a mi canal de YouTube, Néstor Armando Arzate y Lógico. Y ahí tengo temas que yo sé que les va a gustar y que alguna vez, y creo que va a ser muy pronto, los voy a alimentar con ustedes dos, que ustedes dos me ayuden a construir también. Les estoy haciendo una invitación Cuando al aire, quiera, como cuando una quiera. invitación al aire, de esas invitaciones que uno no se puede negar, porque son al aire. Claro. Y yo feliz de que sea al revés, que me entrevistes tú a mí, cuando quieras. Yo feliz. Muchas gracias. Que tengan buen día y nos encontramos en una próxima oportunidad. Chao. Muchísimas gracias, Néstor. Y mi conclusión, pues muy sencilla. La primera es que no os imagináis lo que disfruto con estas tertulias con el maestro Néstor Armando Arzate. Y luego qué fabuloso poder recordar aquellos días en los que sobrevolé Nazca, en los que pude ver ese mensaje eterno que nos dejaron dibujado sobre un desierto. Todo un desierto con una serie de letras que no sabemos interpretar, con una serie de letras que forman palabras que cayeron en el olvido, pero por haber caído en el olvido no pierden su fuerza. Ese mensaje eterno que llegó de las estrellas nos sigue desafiando en la pampa colorada, una pampa que sacó de su letargo María Reiche, esa señora a la que le faltaba un dedo, exactamente igual que a las manos de Nazca. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.